¿Cómo Hola, andan? profe, ¿cómo va? Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué más? Tranqui, todo tranqui. ¿Todo tranquilo? Bueno, menos mal, empezando la semana. Buenas, profe. Muy buenas, ¿cómo le va, Franco? Hola, Bien, buenas. bien. ¿Qué onda? Ahí tenemos más. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? El jueves y viernes estuvimos con algunos de ustedes viendo carpetas, seguimos avanzando. Ahí he visto que hay algunos mensajes, ya los vamos a contestar apenas terminemos la clase. Si han pedido turno, mañana vamos a hacer un turno a la mañana y a la tarde. ¿Sí? Perfecto. Siguen entrando alumnos. Bien. Surgieron algunas preguntas que las vamos a ir aclarando. Si bien vamos a seguir avanzando, vamos a repasar todo lo que venimos viendo. Porque si ustedes se fijan, vamos a presentar acá. Clase número 32. Se alcanza a ver ahí, 23 de agosto, 2021, semana número 20 del año 2021. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Me escuchan todos? Sí, 10 puntos. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces, nosotros la clase pasada, para que quien llegó tarde, estuvo ausente o no anotó todo lo que habíamos dado, hacemos un repaso. Los puntos que habíamos visto la clase pasada son impedancia característica de la línea de transmisión. Dijimos que la línea de transmisión se comporta como una cadena de cuadripolos. El cuadripolo tiene parámetros distribuidos que no son parámetros físicos, sino que son elementos que aparecen debido a que cuando la longitud del circuito es comparable con la longitud de onda de la señal, los conductores dejan de ser conductores y nos aparecen estos parámetros distribuidos. ¿Eso a alguien no le quedó claro? ¿Todo bien? O sea, nosotros empezamos a hablar de línea de transmisión cuando la longitud del circuito es comparable con lambda sobre 4. Entonces, lo que vemos como conductor ya no se comporta como conductor. Tomamos un diferencial de X o un trozo de cable, ¿cierto? Y lo podemos comparar, como tiene 4 terminales, lo podemos comparar con un cuadripolo. Y ese cuadripolo, que es un cuadripolo simétrico, tiene parámetros distribuidos. Y como todo parámetro distribuido, como todo parámetro pues, simétrico, acá vamos a poner cadena de cuadripolos simétricos. Es una cadena de cuadripolos simétricos. Todo cuadripolo simétrico tiene una impedancia característica. ¿Sí? A ver, vamos a ver. A ver, Nacho Siagui. Sí, profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? Bien, gracias, todo bien. ¿Usted nos podría definir lo que es impedancia característica? Con sus palabras. ¿Qué es lo que es impedancia característica de una línea de transmisión? No, no. La verdad que no. Más o menos. ¿Qué se acuerda?
Impedancia característica. Algo del potencial, puede ser, con la corriente, la relación. No. No, no sabría decirle, profe. Bien, anoten. Impedancia característica de una línea de transmisión o de un cuadripolo simétrico. Si la línea de transmisión nosotros la graficamos como dos cables, si dibujamos dos cables representando la línea de transmisión, donde esto va a tener una impedancia de carga, decimos que la línea de transmisión tiene una impedancia característica. Una impedancia característica donde si nosotros tomamos un tramo de la línea, por eso decimos que es una cadena de cuadripolos, ahí se nos van a generar 4 terminales. El terminal A, el terminal B, el terminal C y el terminal D. Van a ser 4 terminales, donde esos 4 terminales nosotros vamos a llamar a ese elemento cuadripolo. Entonces, nuestro cuadripolo va a tener esos 4 terminales, el A, B, C y D. Y decimos que la línea está formada por una cadena de cuadripolos. Pero resulta que el cuadripolo simétrico tiene una particularidad, lo explicamos en la clase pasada, donde hay un único valor tal que colocado en uno de sus extremos, nos permite medir el mismo valor en los extremos opuestos, tal como si el cuadripolo no existiera. Y de la misma manera podemos hacer a la inversa. Si nosotros tenemos el cuadripolo simétrico formado por AB, C, D, y ponemos a la entrada, vamos a medir el mismo valor a la salida, como si el cuadripolo no existiera. Entonces, si a nosotros nos dicen que defina impedancia característica, la impedancia característica es un único valor de impedancia tal que colocado en uno de los extremos de la línea nos permite medir el mismo valor en el otro extremo sin importar la longitud. Cuando hablamos de un cuadripolo, decimos que es un único valor tal que colocado en uno de los extremos del cuadripolo nos permite medir el mismo valor en los extremos opuestos tal como si el cuadripolo no existiera, que ya lo vamos a verificar seguidamente.
Repasen, por favor, repasen, que nos queda una semana para la próxima evaluación. ¿Eh? Bien, entonces, vamos a encararla con el ejercicio 09-13-71. Vamos a poner acá. 09-13-71, que muchos nos hicieron preguntas sobre este ejercicio. Recuerden que para cada uno de los ejercicios tienen que leer, primero asistir a clase, leer la parte teórica, hacer los ejercicios de la guía. ¿Sí? Bien. Lamentablemente no hemos podido hacer ejercitación porque no había alumnos suficientes como para poder hacer la ejercitación. Entonces tenemos el ejercicio 09-13-71, nos dice que tenemos una impedancia A nos dice que tenemos la ZA, que es igual a 226,2 menos J 226,2. Y la ZB, nos dice que tenemos otra, ZB es 175,13 más J 128,34. 28,34. No estábamos trabajando con Z, sino con eta. Teníamos eta B. No, esta va a ser la eta 1. La eta 1 nos decía que es igual a 377. Entonces tenemos la eta A y la eta B. Es decir, que acá nos están diciendo que tenemos en medio eta 1, que es igual a 377. Y nos dice, pongamos que el medio sea este. Acá no habla de eta 2, nos habla solamente de eta 1. Digamos que vamos a tener una superficie frontera y en este caso no nos pide el cálculo de eta 2. Entonces,
Supongamos que nosotros no tenemos abaco de Smith. La superficie de frontera, y acá vamos a tener el medio eta 2, y en este caso no nos hace falta. ¿Por qué? Porque nos dice, en un medio con reflexión perpendicular se mide una impedancia eta A muy próxima a la superficie frontera, o sea que por acá, más o menos, muy próxima a la superficie frontera. Por acá vamos a tener eta A. No nos dice ni a qué distancia, nada. Nos dice que medimos eta A en un punto. Y vale 226,2 menos J 226,2. En otro punto del mismo medio, yendo hacia el generador, se mide otra impedancia eta B. Calcular la distancia entre eta A y eta B. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, supóngase, son las 12 de la noche, se me terminaron los abacos de Smith, no puedo llamar a un compañero para que me preste uno porque es muy tarde, no puedo llamar a Universitas para que me venda uno porque es muy tarde, está cerrado, no tengo abaco de Smith. Digo yo, ¿cómo hago para calcular la distancia entre A y B? Bueno, es fácil. Calculamos el coeficiente de reflexión de cada uno de ellos. Entonces, si nosotros hacemos gamma A, vamos a poner el coeficiente de reflexión de A, vamos a poner como eta A menos eta 1 sobre eta A más eta 1. Y el coeficiente de reflexión de B, eta B menos eta 1 sobre eta B más eta 1. Sacamos el coeficiente de reflexión y vemos que nos da eta A 0,422 argumento de 256,87. Quiere decir que si nosotros recuerden siempre de hacer un cálculo gráfico con lo que estuvimos viendo la carpeta, ya le dijimos, siempre tratemos de graficar lo que nos piden para no equivocarnos. Entonces gráfico acá, 256,87 vendría a ser, acá tengo 180 tendría acá, medido con los grados, acá tengo 270, qué sé yo, más o menos por acá. Por ahí vamos a ir trazando el círculo de 0,422, hasta lo puedo hacer gráficamente, porque tomo el radio del círculo mayor, lo multiplico por 0,422 y hago este círculo. Así de sencillo. Sin abaco de Smith.
sin abaconamiento. Acá estamos trabajando sin abaconamiento. Entonces, más o menos va a estar por acá, el ZA. Entonces está en 256,87 grados. Calculamos el ZB. Eta B menos eta 1 sobre eta B más eta 1. Y nos va a dar 0,422. Siempre nos tiene que dar 0,422 en el mismo círculo, porque si no, no existiría dentro del mismo medio, porque estamos considerando que no tiene atenuación. Entonces, el módulo tiene que ser, cuando medimos dos impedancias, tiene que ser iguales. El módulo. Entonces, calculamos el eta B y nos da 134,47. 134,47 grados. Si nos fijamos acá, tendría 90, 135 sería casi la mitad, un poquitito menos, podemos decir que está por acá más. Acá vamos a tener ZB. 134,47 grados. Sin abaconamiento. Entonces, para pasarlo a la otra hoja, vamos a hacer así. Vamos a copiarlo. Ya lo vamos a hacer. ¿No? Vamos a hacer así. Lo ponemos acá para tenerlo a la vista. Lo que habíamos calculado recién. Vamos a ver lo que no nos sirve. ¿Sí? Entonces tenemos ZA y ZB. Se nos borró la A ahí. ZA y ZB. Entonces, nosotros nos pide desde ZA, que está muy próxima a la superficie de frontera, tengo que ir hasta ZB, que está cerca del generador. Es decir, que tengo que ir hacia el generador. Entonces, para ir desde ZA a ZB, nosotros vamos a hacer
esto que tenemos acá, nos hemos podido copiar el circulito. Este círculo nos está faltando. Este círculo nos estaba faltando acá. Ahí está, más o menos. ¿Cierto? Entonces, lo que les recomendamos es que ustedes digan, voy desde Z a, y le ponemos una flechita para saber cómo me muevo, para no equivocarse. Desde Z a voy hasta ZB, pon esa flechita. Como si tuvimos un alumno que había marcado mal el ZB, entonces no le coincidía en el mismo círculo. Y había trazado dos círculos. Ojo, verifiquen, cuando ustedes tengan alguna incoherencia, revisen porque seguro que han marcado algo mal. Y si no, nos consultan si no la encuentran. ¿Vamos? Entonces acá vamos de Z a ZB. Quiere decir que tenemos que tomar esta distancia, pero estamos pasando por el 0. Ahora, si yo lo quiero hacer en grados, directamente pongo distancia en grados ¿Cómo tendríamos que hacer para calcular la distancia en grados? ¿Hay alguien o se cortó la comunicación? Sí, profe, acá estamos. 256,87 menos 134,47. Exactamente. Hacemos 256 87 grados menos 134,47 grados. ¿Qué nos va a dar? Calculen. ¿Cuánto nos da? Da 122,4, profe. Sí, gracias. 122,4. Exactamente. 122, gracias, 0,4 grados. Entonces, pero nosotros nos piden en longitudes de onda. Para calcular la longitud de onda, nosotros decimos θ z es igual a 2 veces beta z. Como nosotros lo que necesitamos es distancia, vamos a tener que z es igual a θ z sobre 2 beta, igual a 122,4 grados sobre 2 beta, es 2 por 180, si lo queremos poner en grados, porque tenemos grados arriba, 180 grados sobre la longitud de onda. El grados se nos va con el grados, el lambda se nos va al numerador, entonces la distancia va a quedar 122,4 sobre 4 por 180 lambdas. Que eso nos va a dar 0,17 lambda. 0,17 lambda da. 0,17 lambda. 17 lambda. Nos fijamos la resolución del ejercicio 71 en la guía de actividades. Y nos da 0,17 lambda.
Es decir, que hemos podido calcular la distancia en longitud de ondas entre las impedancias sin el abaco de Smith. ¿Queda claro? Quedó claro, profe. ¿Preguntas? ¿Dudas? Siempre marquen en el abaco de Smith cómo se mueven. Lo mismo, nos ha ocurrido, supónganse que tenemos este ejercicio, vamos a hacer así. Profe, una consulta. Sí, Si en vez de que sea el generador sea la carga, tendríamos que haber hecho los 360 menos los 122,4. En el caso de que pidiera eso. si Si fuese, claro, desde la impedancia desde ZB hasta la de Z. 360 menos 122,4. Sí, Claro. pero háganlo justamente gráficamente. Sí. Era para ver Porque usted dice, cómo resolverlo. porque usted dice, de acá hasta acá, tengo 100, para no tomar esa fórmula así fría, tengo 134,47 grados. Si fuera desde, si nosotros nos pidieran, desde acá hasta esta otra. Este es la ZB y este es la ZA. Entonces, en el caso que nosotros tuviéramos que venir así, yo digo, desde acá hasta acá, tengo 134 grados. Acá estoy en 256,87 grados. Entonces tengo que hacer 360 menos 256,67 para saber cuánto mide este pedazo. ¿Sí? Sí, profe, da 103,13. ¿Cuánto da? O sea, ¿el total o esto? No, el segmento ese es el ángulo a encontrar. 100, Sí. 103, 100,13. 103,3. Entonces tengo que sumar 103,13 más 134 y me va a dar la distancia en el sentido contrario. 237,6. Total, 237. Entonces así sería el 72, profe. Ojo, ojo que el 72 nos dice, no es exactamente así. Nos dice, ojo, dónde están posicionadas las impedancias. Ojo. Porque 72 nos dice, Dice que Claro, está creo próxima que al sería al generador, revés. no a la carga, claro. El 72 dice que esta A está próxima al generador. El 71 lo Claro, tendríamos próxima a la superficie de frontera. esta A es positivo. Esta A es positivo, quiere decir que esta A ahora está arriba. Supongamos que sea esto. Quede un poquito más grande. Vamos a hacer bien redondito. 2, 7.
Acá tenemos esto. El centro. ¿Sí? ¿Está bueno? Sí. Ojo que el 091472 nos dice, el eta A es positivo, entonces nos va a dar arriba. Tenemos que calcular el ángulo. Y nos dice que el ZB, que es negativo, nos va a dar por acá. Pero nos dice que el ZA muy próximo al generador. Entonces nosotros tenemos que hacer desde acá hasta acá. Entonces, en definitiva, vamos a terminar midiendo esto también. Ojo, ¿eh? Tenemos, por eso les digo, acompáñense de los gráficos. Este tenemos el eta 1, el eta A, y el eta B lo mido por acá. Entonces, para ir de eta A eta B, tengo que ir hacia la carga o superficie de frontera. ¿Sí? Sería ese trámite. ¿Queda claro? Después lo verifican con el abaco de Amit. Profe, ¿Sí? ¿puede volver así le copio bien cómo hice la fórmula? ¿Qué fórmula? Esa ahí está. ¿Pero es la misma de todas? Sí, 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 pero yo mejor- lo resolví con las impedancias y restando las impedancias. Y bueno, usted lo resolvió de otra forma. Y si bien dan casi lo mismo, varían en algunos decimales. Por eso, nosotros no hemos tomado todos los decimales acá. Sí, sí, sí. O sea, para hacerlo rápido. O sea, si lo hubiéramos puesto más decimales, tenía que salir exacto. ¿Sí? O sea, esta fórmula es la que nos dio Crank. Que es la que aplicamos en el diagrama para pasar desde el diagrama circular a la representación de la distribución. O sea, acá no hay nada nuevo. Es todo exactamente lo mismo, nada más que hay que saberlo aplicar. Y como habíamos estado hablando, acompáñense de un gráfico para saber dónde estamos parados. Si nos dan las consignas, hagan el gráfico en el papel y decimos, estamos acá, me pide tal cosa, pongo tal otra, y en el abaco de Smith le escriben justamente los valores. ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Pregúntame más. Usted dijo que en el 72 es un poquito diferente y no me quedó claro qué es en lo que se diferencia. A ver. Acá tenemos eta A cerca de la superficie frontera en el 71 y eta B cerca del generador. En el 72 el enunciado dice que es al revés. Si no me equivoco. Bueno, por eso, y eso es lo distinto. Ah, bien, bueno, sí.
Creí que era algo más, perdone, profe. O sea, el 1472 nos pone eta B y eta A. ¿Sí? Entonces, por eso, recién cuando estábamos haciendo, dice, ah, es igual que 72. Ojo, ojo, si nosotros el 72 lo hubiéramos hecho sobre el mismo 71, sí hubiera sido así. Pero acá los datos son distintos. ¿Se entiende la diferencia o no se entiende la diferencia? Acá, eta B, justamente estos ejercicios están realizados para que se den cuenta que me tengo que fijar en la posición que tengamos las impedancias dentro del medio. Si eta A está cerca del generador y eta B cerca de la carga, no es el mismo procedimiento que tengo que hacer cuando eta B esté cerca del generador y eta A cerca de la carga. A ver si lo podemos hacer. Ahí tenemos. Para que vean la diferencia. Acá tenemos eta B, que está cerca del generador, y acá está eta A, que está cerca del generador. Entonces, en los gráficos vamos a tener que hacer el cálculo similar en los dos. ¿Sí? No lo tengo que medir para el otro lado, sino cómo lo realizamos nosotros. Entonces, para eso es conveniente marcar en el diagrama cuál es A, cuál es B, cuál está cerca del generador y hacia dónde voy. Entonces, esa flechita, hágansela. Y lo que les decía es que ha pasado de que hacen los dos ejercicios, pónganse, los dos ejercicios en el mismo diagrama, y no le hacen el círculo, que también ahí hicimos varios señalamientos en la construcción del abaco de Smith. Grafiquen el círculo de coeficientes de reflexión constante. En el abaco de Smith siempre grafiquen el círculo de coeficiente de reflexión constante. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que nos va a orientar a nosotros. Y cuando hagan dos ejercicios
en el mismo ábaco, ojo, porque ha pasado que no usan colores, no los marcan correctamente. Y supongan así, tenemos acá un Z1, perdón, en este tenemos el Z1 en el otro círculo y acá tenemos el Z2. Hacen dos ejercicios en el mismo diagrama, y qué puede llegar a pasar si no lo hacen con los colores y toda la marcación que corresponde. Resulta que terminan tomando la distancia entre este y ese otro. Entonces, ojo, si hacemos dos ejercicios, los marcamos a todo lo que podamos, lo marcamos con diferentes colores. Profe, una consulta. Sí. Ahí cuando hacemos la línea que sale desde el centro y va hasta, digamos, lo que sería las afueras del abaco de Smith, ¿está bien hacer una línea recta o sea, digamos, sin línea de puntos, o hacemos una línea recta hasta el círculo de coeficiente de reflexión y después una línea de puntos? No, como quieran. O sea, le pueden hacer acá, usted dice, en vez de hacer toda la línea, marcan hasta acá. O sea, marco hasta la ZB y después hago así para saber qué es lo que es, y después hago así para decir, acá mido la lambda igual a 0,342. Y acá Sí, en el espacio está bien pongo así. ZB igual a acá en el margen. Es lo mismo, cualquiera de los dos, mientras esté bien indicado, no hay ningún problema que lo hagan con punto, porque cuidado, que no se les vaya a inclinar la línea cuando ustedes hacen, por cambiar y hacer línea cortada, para leer la longitud de onda correctamente acá. Que no les vaya, supóngase que hagan una línea y después hacen la línea de punto y se les corre de la línea que llevaban. Entonces, en el abaco de Smith tenemos que tener cuánto vale la impedancia en un costadito, en el espacio blanco que tiene el abaco de Smith, o lo ponemos sobre el abaco de Smith. La longitud de onda, si tenemos que acá marcar el coeficiente de reflexión, tita gamma, igual a 256 grados. O sea, todo lo que esté anotado en el abaco de Smith. Cuando encontramos con que marcaban un punto y después, ¿y cómo es eso? Ay, a ver, y tienen que entrar a buscar. Tiene que estar todo anotado en el abaco de Smith para que ustedes mismos se sepan orientar. ¿Queda claro? Anímense a escribir el abaco de Smith. A escribir. Bien, entonces, con este problema, fíjense que nosotros analizamos yendo al generador, yendo hacia la carga, nos tenemos que ubicar dónde estamos y qué nos pide. Porque si no, podemos llegar a hacer lo que dijimos recién, esto que o vamos para allá o vamos para este otro lado, y podemos llegar a cometer errores. Para que no ocurra eso, graficamos y lo ponemos. Sí. Yo tengo una duda con respecto a eso. O sea, ¿conviene tomar siempre de A hasta B? O, porque yo tomé como referencia siempre desde el generador o hacia el generador, digamos. Entonces en el 72 me quedó de B hasta A, porque tomé la referencia al revés. ¿Cómo? Claro, O sea, porque usted decía, en el A vos vas de A hasta B, entonces tendrías que tomar el lambda en la escala hacia la carga, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo Cualquiera, hice, cualquiera de los claro, dos puede usar, pero yo lo di sí. vuelta, digamos. Sí, Pero mientras lo haga bien, no hay ningún problema. Ah, bien. en Si ese usted caso no dice, daría lo mismo, pero con signo contrario nomás. no, las distancias son todas positivas. O sea, si yo mido la Claro, distancia entre una pared y otra, la mido de una pared a la otra, o de la otra pared a esta, y me va a dar la misma distancia. claro, sí, pero también te cambia el signo del otro ángulo. O sea, en eso no cambia. Si usted dice, yo en vez de medir de A hacia B, mido de B hacia A y lo mido acá, ningún problema. Lo marcó, lo ubicó bien, todo. Excelente, mira como quiera. No va a responder a lo que le están diciendo. Eso le iba a preguntar, profe. ¿Usted, El resultado, si lo si la tomamos consigna hacia el dice, revés, lo va a tomar como bien o no? si el resultado es correcto, sí. O sea, si da lo mismo, sí, pero... Si no da lo mismo, no. No, Claro, obviamente, o sea, pero si da lo mismo, Pero por sí. eso, a mí pero lo por único que eso, me o cambió sea, es la escala circular que uso, digamos, ¿no? ¿por qué? Y porque en este caso, por ejemplo, de A a B tendrías que usar el lambda hacia la carga. No. Cualquiera de las dos escalas puede utilizar. A ver si tenemos una reglita por acá. Cualquiera de las dos escalas podemos utilizar, o sea, no hay una escala para una cosa. Capaz que Nico se refiere al sentido más que a la escala. ¿O no? ¿O puede ser? ¿Puede ser, Claro, Nico? al sentido. Al sentido, que Claro, son porque si no dos le, escalas. claro, si no le da mal, profe. O sea, si cambia la referencia, pero sigue manteniendo la dirección de avance, le va a tomar en la parte del arco que no corresponde. O sea, a eso se refiere él, a la dirección. Pero la podemos medir de cualquiera de las dos. Tengo una reglita acá, una regla cortada. Si yo tengo una regla que empieza en 0 y acá termina en 10. Tengo una regla que se me quebró, empieza en 5 y termina en 15. O tengo una escala que acá empieza en 10 y acá termina en 0. Lo puedo medir de cualquiera de manera a un rectángulo. Porque yo voy a tener que tomar la distancia que tengo acá. Si una regla no me empieza en 0, tengo que hacer este menos este. Y acá, si este es más grande, hago este menos este. Y si este me empieza en 5, al valor que mida acá, le voy a tener que restar 5. O sea, no hay... La escala es referencial. Podemos utilizar cualquiera de las dos escalas y la podemos calcular. No es que tenga que utilizar, si voy para allá, utilizo esto, si voy para acá, utilizo la otra. Tengo que ver cuál me conviene utilizar para hacer los menores cálculos posibles. Nada más. ¿Queda claro? No es que una escala es para una cosa y otra escala es para otra. Es como la regla esa que vimos, que tiene doble escala. Una empieza de 0 a 10 y la otra va de 10 a 0. Por supuesto que es más fácil empezar de 0, entonces la medida que me da es la correcta. Ahora, cuando no puedo empezar o se me quebró la regla, en vez de tirarla, y empiezo a medir de 5. Y el valor que me dé, le resto los 5. Profe, lo que pasa Sí. es que ellos lo preguntan porque ellos le cambiaron el sentido a lo que decía la consigna. Por ejemplo, ahí en donde usted tiene ese ejemplo que nos acaba de escribir, supóngase que el primer punto es A, el primer punto desde el que se parte, y el siguiente es B. Y le pregunta a la consigna, la consigna le pregunta, claro, ahí, Y esto B. es. Y le dice, bueno, usted está en A y en A midió tanta impedancia. Y si se mueve, supongamos, hacia la superficie de frontera,
hay un punto E en donde la impedancia vale esto. La consigna le dice eso. Pero ellos lo que hicieron, o Nico y Gino le preguntó si estaba bien o mal, es que ellos partieron desde B. Pero para partir desde B y que les dé bien el ejercicio, tienen que moverse, no como decía la consigna, hacia la superficie de frontera, sino hacia el generador. Eso es lo que le Claro. pregunto. Están cambiando el sitio en el que avanzan, pero el número da igual. Por eso decimos nosotros, está bien, para no confundirse, hacen un círculo con el compás y dicen, ¿dónde tengo A? ¿Dónde tengo B? ¿Y para dónde quiero ir? Y ahí dicen, no, pero si tengo que ir desde B hacia la carga, tengo que ir hacia. Y le va a salir para todos los casos. Si ustedes lo grafican, que le pidan de A a B, de B a A, o como sea, lo grafican y se mueven de acuerdo a lo que le piden. No hay mucho para inventar. ¿Ven? ¿Queda claro ahora? Pueden ir para cualquier lado, siempre y cuando respeten las consignas. Sí, profe. Bien. Sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, está claro. Perfecto. Bien, entonces veamos. Una de las cosas que habíamos dicho es la definición de impedancia característica. A ver, ¿quién tenemos por acá? Bonaldo Gino. ¿Nos escucha? Sí, profe, lo escucho. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Todo bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias, bien. Gracias. Me alegro. Nosotros definimos impedancia característica. Al empezar la clase, preguntamos y no supimos responder. ¿Usted se acuerda qué dijimos de impedancia característica? ¿Qué es lo que es? Sí, profe, usted ahí al principio de la clase explicó eso y lo relacionó con lo de los cuadripolos. Dijo que si graficamos la línea de transmisión como dos cables, representando la línea de transmisión, va a tener una impedancia de carga. Decimos que la línea de transmisión tiene una impedancia característica donde si nosotros tomamos un tramo de la línea, en ese lugar se nos van a generar 4 terminales, A, B, C y D, donde ese elemento con 4 terminales se va a llamar cuadripolo y la línea está formada por una cadena de cuadripolos. ¿Y cómo definimos la impedancia característica? Es la impedancia de ese tramo. ¡Chan! A ver, piense. Fíjense lo que notó. Sería que si te colocas en uno de los extremos, puedes medir el mismo valor en el otro extremo. Como si el cuadripolo no existiera. ¿Sí? O sea, yo tengo claro, un elemento que tiene 4 elementos gracias a... Tengo así los 4 terminales A, B, C, D. Y para definir la impedancia característica decimos, es un único valor tal que colocado en uno de los extremos me permite medir el mismo valor en los extremos opuestos tal como si esto no existiera. Sin embargo, acá estamos teniendo el cuadripolo, un cuadripolo simétrico. Entonces, en el punto 12.3, nosotros demostramos eso que estamos diciendo como definición. Graficamos un cuadripolo simétrico vamos a llamar
Z1 sobre 2, es decir, la mitad de Z1. Este también va a ser Z1 sobre 2. Y este va a ser Z2. Hemos dicho que si le ponemos una impedancia Z0 a la entrada, vamos a poner así, vamos a medir una impedancia que tiene que ser igual a Z0. ¿Se viene el planteo? Entonces, ahí vamos a aplicar teoría de los circuitos. Decimos que la impedancia de entrada va a ser igual a Z1 sobre 2 más, acá tenemos el paralelo de Z1 sobre 2 más Z0 y Z2. Entonces, ahí vamos a tener que es el producto de los elementos sobre la suma. Entonces vamos a tener Z1 sobre 2 más Z0, lo multiplicamos por Z2, y esto va a estar dividido por la suma de todos ellos. Z1 sobre 2 más Z0 más Z2. Y ahora es cuestión de matemática. Entonces vamos a tener Z1, vamos a sacar como un denominador. Tengo problema con Z1 sobre 2 por Z1 sobre 2 más Z0 más Z2 más Z1 por Z2 sobre 2 más Z0 por Z2. Todo sobre Z1 sobre 2 más Z0 más Z2. Pero nosotros dijimos, por definición, que el ZI tiene que ser Z0. Entonces, si multiplicamos este denominador por el ZI, si ZI es igual a Z0, nosotros vamos a tener que Z0 por Z1 sobre 2 más Z0 al cuadrado más Z0 por Z2 va a ser igual a Z1 al cuadrado sobre 4 más Z1 sobre 2 por Z0 más Z1 por Z2 sobre 2 más Z1 por Z2 sobre 2 más Z0 por Z2.
Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Z0 por Z2, Z0 por Z2. Z1 por Z0 sobre 2, Z1 por Z0 sobre 2. Y acá vamos a tener Z1 por Z2 sobre 2 más Z1 por Z2 sobre 2. Si sumo medio más medio nos va a dar el entero. Quiere decir que vamos a tener que Z0 al cuadrado va a ser igual a Z1 al cuadrado sobre 4 más Z1 por Z2. ¿De dónde? Z0 es igual a la raíz cuadrada de Z1 por Z2 más Z1 sobre 2 al cuadrado. Fórmula final para calcular la impedancia característica de un cuadripolo simétrico. ¿Sí? ¿Queda claro? Con eso vamos a poder nosotros calcular la impedancia característica. Eso que acabamos de hacer está en el punto 12.3 del libro. Y es el problema 120687. Encontrar la ecuación para calcular la impedancia característica. Hay que hacer el desarrollo, que hemos hecho, y ponerlo ahí. ¿Sí? Y después tenemos el 120788, que nos dice, si Z1 es igual a 810 ohm y Z2 es igual a 520 ohm, calcular la impedancia característica. Entonces tenemos que la impedancia característica va a ser igual a la raíz cuadrada de 810 por 520 más 810
sobre 2 al cuadrado. ¿Cuánto da 810 por 520? Acuérdense que tienen que estar siempre con la calculadora. 421.200, profe. 810 sobre 2. Ya lo hice el cuadrado. 160. 405. ¿405 al cuadrado? 164.025. Y la raíz de todo eso da 765. 165. 165. No, 700. 7. 7. 7. ¿Cuánto da? 65. 765 ohm. Sí, profe. Quiere decir que nosotros nos plantearon un cuadripolo que tiene 405 y Z2 igual a 520. Y nosotros decimos que le vamos a poner acá 765 y vamos a ver cuánto nos da a la entrada. Entonces vamos a tener que Z1 sobre 2 más Z0 nos da 405 más 765. ¿Cuánto da? 1170. Entonces ahora tenemos el paralelo de 520 y 1170. Es el producto sobre la suma. Entonces tenemos 520 por 1170 sobre 520 más 1170. 360. 360. Quiere decir que tenemos todo eso, nos da 360 ohm. Si a 360 ohm le sumamos 405, 765. ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro. Que nosotros, a pesar de tener el cuadripolo de 405 ohm en las dos ramas y 520 en el Z2, si le ponemos 765 ohm a la salida, a la entrada medimos también 765 ohm. Único valor que cumple con esa condición. Único valor. ¿Queda claro? Verificado entonces
el 120788 queda verificado de que realmente la definición se cumple. 765 ohm es el valor de impedancia que puesto a la entrada o a la salida nos va a permitir medir el mismo valor en el extremo opuesto. Entonces, cuando nosotros tenemos un cable coaxial de 50 ohm, el fabricante le puso impedancia característica 50 ohm, nos dice que tenemos que ponerle a la entrada una impedancia de 50 ohm para que a la salida tengamos 50 ohm. Si no ponemos eso, vamos a tener una línea desadaptada. Bien, preguntas. Profe, ¿siempre la impedancia característica es real? Siempre va a ser real, porque si no va a tener que ser real con real e imaginario con imaginario. O sea, usted dice, ¿en la práctica o qué? En la práctica, en la práctica. En la práctica el fabricante siempre nos va a dar un valor real para que podamos tener también los elementos que vamos a conectar de la misma impedancia. Bien, bien. Para no hacerla difícil, digamos. Claro, Para si no se complica mucho. Claro, sí. Si no, le tiene que poner otros elementos ahí para adaptar. ¿Estamos? Excelente. Bien, a los que solicitaron turno, ahí nos vamos a fijar con los mensajes que mandaron y le vamos a estar diciendo mañana vamos a hacer un turno extendido, vamos a hacer a la mañana y a la tarde también. ¿Sí? ¿Queda claro? Dale, profe. Muy bien. ¿A la tarde se haría después de clase, profe? Después de la clase. Genial, profe, nos vemos. Gracias, Muy bien. profe. Hasta luego. Que tengan Profe, buena mañana. tarde. Profe. Chao, Que anden profe, hasta bien. luego. Profe.